Sí, en esta tarde estoy saludando a la amada iglesia de una manera muy especial. También a los amigos que nos han venido acompañando por cierto tiempo. Qué maravilloso. Ustedes son todos bienvenidos una vez más a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Eh, También al ministro por tenerme en cuenta para esta parte tan importante. Así es que les estoy invitando para que abramos la Sagrada Biblia en el capítulo 17 del libro de Lucas, a partir del verso 11, que dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Yo no sé quién desde su casa pueda dar gloria a Dios en esta preciosa tarde. Bueno, así es que, tomando este bello pasaje de las Sagradas Escrituras, bien conocido por los lectores de la Biblia, encuentro 3 partes bien importantes que me llaman la atención. Y es nos habla acerca de la fe en primera instancia, la obediencia, y también nos habla de otra parte que es lo ingrato que es el ser humano. Amén. Dice que eran 10 leprosos que estaban allí alejados de la sociedad porque no podían estar cerca a las demás personas, porque la lepra es una enfermedad que les obliga a estar en una parte solos. La lepra siempre se ha relacionado también con el pecado, pero ellos estaban en aquella condición allí, alejados en medio del encierro, y sabían que el maestro estaba por aquellas aldeas, por Samaria y Galilea, y que sin lugar a duda él pasaría por aquel lugar. Y ellos se pusieron de acuerdo, porque dice que fueron los 10 que salieron para gritarle al maestro a cierta distancia. Dice que se fueron al encuentro con Jesús y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Porque era el momento, era la oportunidad. Ellos no podían dejar pasar por alto este Jesús que pasaría por allí, del cual a lo mejor ya conocían que él hacía sanidades, hacía milagros. Este mismo que multiplicaba panes y peces pasaría por aquel lugar, y entonces sabían que era el único que podía tener misericordia de ellos. Y el Señor les dice
En el capítulo 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios. Ahí nos demuestra el Señor a través de estos textos de la palabra de Dios, cómo Él hace resaltar su grandeza, su poder y su majestad. Y también a la vez su misericordia, porque Él es el Dios de misericordia. No hay otro como Él. Él es precioso. Por eso es que Él es esencial en nuestras vidas. No hay otro como Él. Qué bueno es depositar nuestra confianza en Él. Y cuando depositamos nuestra fe, Él se glorifica, porque Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Pero más sin embargo, aunque los 10 fueron limpiados, aunque los 10 fueron sanados, solamente hubo uno que se vino y se postró con el rostro en tierra a los pies del maestro, dándole gracias, a pesar de que era samaritano. Él vino, él no le importó, incluso que hubieran discrepancias. Pero aquí lo que interesaba era que el maestro interviniera en pro de ellos y que su salud fuera restaurada. Y aunque la salud fue restaurada, la de todos, pero uno recibió el mejor beneficio de todos, que fue la salvación, que es el milagro más grande que el ser humano puede obtener, porque el ser humano puede ser limpio de cualquier enfermedad que lo tenga azotado, pero si no es sanado de la enfermedad más grande que agobia al ser humano, que es la enfermedad del pecado, pues el beneficio no sería tan relevante, porque muchas personas son sanadas directamente, Dios los sana, o la medicina, a través de la intervención de la medicina, son sanados. Pero dice el Señor en su palabra que ¿qué provecho saca el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué provecho saca el hombre si bien rozagante, bien lleno de salud física y de vida física, pero su alma está enferma? Sabemos que lo más importante, el milagro más importante que el ser humano puede recibir, no es la sanidad corporal, sino la sanidad divina, que esa es la que lleva al hombre a lugares especiales. Esa es la que trae al hombre el verdadero gozo, la verdadera paz, el verdadero refrigerio, y podrá tener una relación íntima con el autor de la vida, y como si fuera poco, la verdadera salvación. Porque cuando el ser humano pasa de muerte a vida, no hay una sanidad más grande que esa, cuando Dios se glorifica en el ser humano a través de creer por medio de la fe. Aleluya. Entonces podemos ver cómo el Señor le pregunta en el verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, porque cuando el hombre está sin Cristo, está caído. Cuando el hombre está sin Cristo, o mejor, cuando no ha aceptado a Cristo en su corazón para salvación, porque muchas personas lo pueden aceptar para muchos beneficios físicos, corporales, para prosperidades, para bienestar material. Pero cuando el ser humano
acepta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, esa fe le alcanza para salvación. Y el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué bueno es cuando uno escucha palabras tan formidables, palabras tan gratas que solo las puede adquirir uno a través del dueño de nuestras vidas. Aquel que entregó la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario es el único que tiene autoridad y poder para salvar al ser humano. No importa cuál sea la epidemia física, incluso espiritual que usted esté viviendo. Sabemos que la peor lepra no se muestra a través del cuerpo físicamente. La lepra más grande que hay en el ser humano es la que hay interna, cuando no dispone su mente y su corazón para tener un encuentro personal con nuestro Dios. Por ejemplo, si vamos a las Sagradas Escrituras, allá en Isaías 1:6, dice la palabra de Dios que no hay en el hombre cosa sana, sino que desde el pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Óigase bien lo que dice la palabra de Dios, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice que no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esto de curadas o vendadas, el ser humano comete las faltas. El ser humano peca contra Dios y contra su propia vida, porque vivimos en medio de un mundo cautivo por el pecado. Y entonces la condición del hombre es, así sea que tenga mucho dinero, así sea que sea el hombre muy intelectual, pero si no ha tenido un encuentro personal con Dios, su condición sigue siendo paupérrima. Su condición sigue siendo esclavizante. Su condición sigue siendo la peor delante de Dios y delante de un mundo que nos rodea, porque el único que hace una obra, la obra completa en el ser humano, es Dios. Por eso dice que desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No hay epidemia más grande, no hay pandemia más grande que el corazón cargado de maldad, el corazón cargado de pecado. Y no están ni curadas ni vendadas, porque el ser humano comete la falta delante de Dios y quiere vendarlas. Él quiere cubrirlas de una o de otra manera. Y aunque es consciente que pecó, que falló, y él dice: no lo hice, o no fui yo, o Dios pasa esto por alto, Él es bueno y Él tiene misericordia. Pues quiero decirte que la misericordia de Dios ya lleva más de 2000 años. Y yo creo que el pueblo ha hablado del amor de Dios de manera muy especial. El pueblo de Dios ha hablado de lo misericordioso que es nuestro Dios. Pero es tiempo de que en verdad presentemos a Jesucristo como el autor de nuestras vidas, y es dueño del mundo y de toda la creación, y es dueño de cada uno de nosotros mismos. Nosotros no nos ordenamos, no nos mandamos nosotros mismos. Muchas personas se creen dueños y señores de su vida, pero sabes que aquí todos estamos en calidad de préstamo. Nuestros hijos son prestados, nuestros padres son prestados, nuestra esposa es prestada, las personas que nos rodean, así las apreciemos mucho, son prestadas. Nuestra vida es prestada. Así es que lo máximo que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestra condición para el encuentro con nuestro Dios. Porque Jesucristo sana, Jesucristo salva y Jesucristo viene por segunda vez. Y Él está a la puerta. Y si hace tantos años que se viene diciendo que Él está a la puerta, ahora está más cerca de nosotros
la salvación que cuando creímos. El Señor está pronto a llegar. Arregla tu casa. Dispón para que el Señor haga la obra completa en tu vida. Apreciado hermano, ríndete de corazón a nuestro Dios. Créeme que estos momentos que estamos viviendo no es una casualidad. Esto es un mensaje maravilloso para la iglesia. Hay un llamado de atención para que nosotros nos dejemos pulir por Dios, para que nos humillemos, para que nos rindamos, para que nos postremos, para que demos gracias en medio de la escasez, en medio quizás de las dificultades, en medio de la enfermedad. Él quiere que glorifiquemos a Él, porque Él es Dios soberano y sublime en todo tiempo. Si dejamos que Él se glorifique en nuestras vidas, Él nos va a guiar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hasta aquí quiero dejar el corto mensaje en esta noche, en esta tarde. Que el Señor les bendiga ricamente y una feliz tarde para todos.